Eh, Buenas tardes. El tema que vamos a hablar es de espectroscopía IR y el equipo está conformado por Julián Marcelo y su servidor Gustavo Espinosa. Bueno, como introducción, las ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de frecuencias y longitudes que van desde 10 a la menos 9 centímetros hasta 10 a la 3 centímetros. Por eso es que se dividen en regiones. Además, en una molécula se presentan tres tipos de niveles energéticos, los cuales son electrónicos, vibracionales y rotacionales. Y abajo podemos ver las regiones del espectro electromagnético, que abarca de rayos gamma hasta ondas de radio. Para hablar un poquito sobre su historia, es que apareció en el siglo XX, habiéndose impulsado su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para la síntesis de caucho sintético y empleado en control de la concentración y pureza del butadieno. Además que en la última década del siglo XX aparecieron en el mercado los espectrómetros de transformada de Fourier, que esto nos hace ampliar muchas posibilidades de esta técnica. Ahora, en sí, la espectroscopía IR es una rama de la espectroscopía que trata con la parte infrarroja del espectro electromagnético y se usa para identificar compuestos o investigación de la composición de una muestra. Y esta se divide en la radiación que se analiza, como lo son del infrarrojo cercano, del infrarrojo medio y infrarrojo lejano, que abarca de 780 a 1400 nanómetros, y 1400 a 3000 nanómetros y 3000 a 10.000 nanómetros respectivamente. Ahora, la espectroscopía infrarroja funciona porque los enlaces químicos tienen frecuencias, los cuales vibran correspondiente a sus niveles de energía. Y dichas frecuencias son determinadas por la forma de las superficies de energía potencial molecular, las masas de los átomos y eventualmente por el acoplamiento vibrónico asociado. Además, las vibraciones de los átomos de una molécula son vibraciones de valencia que pueden ser o se presentan en tensión o elongación, vibraciones de deformación en forma de torsión, flexión o tijera, como se muestra en la imagen. Bueno, para registrar el espectro infrarrojo de una muestra, se hace pasar un haz de luz infrarrojo a través de esta misma. Cuando la frecuencia del infrarrojo es la misma que la frecuencia en la que vibra el enlace o la colección de enlaces dentro de la molécula, es cuando se produce la absorción. Cuando se examina esta luz transmitida, se revela cuánta energía se absorbió por la molécula en cada frecuencia. Esta medición se hace escaneando el rango de longitudes de la onda con ayuda de un monocromador, para así generar un espectro de transmitancia o absorbancia. Esta técnica se usa muy comúnmente para analizar muestras con enlaces covalentes. Para la preparación de muestras, tenemos tres tipos de muestras. Primeramente analizaremos las muestras gaseosas, que requieren de una celda de muestra con trayectoria larga para compensar la dilución de la muestra. Por ejemplo, se puede usar un tubo de vidrio con una longitud de 5 a 10 centímetros, equipado con unas ventanas infrarrojas a ambos extremos del tubo para poder hacer el análisis de concentración de varios cientos de partes por millón. La imagen que vemos a la derecha es un análisis de una de las celdas que se pueden utilizar para muestras gaseosas. Para las muestras líquidas, se utiliza una película muy delgada que tiene un camino óptico lo suficientemente corto como para producir espectros satisfactorios. Por lo común, en este tipo de celdas se utiliza una gota del líquido puro que se va a analizar y se presiona entre dos placas de sal. Lo que vemos a la derecha es el portamuestras de placas de sal donde se ponen las muestras líquidas. Y bueno, para las muestras sólidas hay
tres métodos distintos que se utilizan. Por ejemplo, se puede preparar las muestras sólidas triturando la muestra con un agente triturador aceitoso y se aplica una fina capa de este compuesto triturado sobre una placa de sal y se hace la medición. Otro método consiste en moler finamente una cantidad de la muestra con una sal especialmente purificada, esto para que no haga interferencia a la hora de registrar la señal. Esta mezcla de polvo se prensa con una prensa mecánica para formar una pastilla que sea translúcida o lo suficientemente translúcida para que pueda pasar el haz del espectrómetro. Y la última técnica que se utiliza es llamada de película fundida, donde se utiliza principalmente para materiales poliméricos. Esta muestra se disuelve en un disolvente higroscópico, es decir, que no absorba humedad. Después se deposita una gota de esta solución sobre la superficie de la celda de bromuro de potasio o de cloruro de sodio. Y posteriormente la solución se evapora hasta que quede seca y nos deja una película formada sobre la celda. Después se pasa a analizar directamente. Para hacer el análisis cierre de muestras, normalmente se utiliza un espectroscopio de doble haz. Esto para utilizar una muestra de referencia o como comúnmente también se le llama un blanco, para controlar varias variables. Que controla varias variables como un detector de infrarrojos que puede afectar al espectro. Esta medida de referencia permite eliminar la influencia del instrumento y nos arroja una señal más confiable. Para poder distinguir entre las señales que nos arrojan el espectroscopio, se utiliza las regiones de absorción, dado que hay grupos funcionales o especies en la molécula que absorben en distinta área del espectro. Normalmente a los espectros que comprenden a áreas mayores a 1500 se les conoce como áreas de grupo funcional y a las menores a 1500 como región de huella dactilar. Por ejemplo, los heteroátomos absorben en el área de grupo funcional, así como todos los compuestos que tienen átomos de nitrógeno. Y los halógenos, los organometálicos, el éter y los carbonos doblemente ligados a los oxígenos absorben comúnmente en la huella dactilar. Bueno, como parte de los usos y aplicaciones de la espectroscopía IR, pues se suele utilizar en laboratorios de control de calidad o de medición dinámica y monitoreo, como son la medición a largo plazo de las concentraciones de dióxido de carbono en los invernaderos y cámaras de crecimiento con analizadores de gas infrarrojo. También se utiliza en el análisis e identificación de pigmentos de pintura y otros objetos de arte. También se suele utilizar para medir el grado de polimerización en la fabricación de polímeros. Y también se utiliza en el campo de la microelectrónica de semiconductores. Y por último, también se utiliza en dispositivos de detección de fugas de gas.